RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto ya desde Arequipa con el profesor Jaime Villena, secretario general del SUTEP regional de Arequipa. Profesor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y agradecer a ustedes por permitirnos llegar a toda la opinión pública. Sí, muchas gracias, doctor. Bien, ya se ha notificado pues al Ministerio de Educación, al propio ministro Rosendo Serna, de esta medida que van a realizar ustedes desde el día de mañana, ¿no? Dirigentes nacionales y profesores de SUTEP están iniciando una huelga de hambre. Coméntenos, por favor, por qué esta medida, para que tengan conocimiento en el interior del país. Bueno, para conocimiento de la opinión pública, queremos precisar que nosotros hemos agotado la vía pacífica, democrática, y que lamentablemente al no ser escuchados es que nos vemos obligados a tomar esta medida radical. Hemos sido tolerantes porque de parte del Estado y el propio ministro de Educación se ha venido sistemáticamente rompiendo el Estado de Derecho, el Estado democrático. Por ejemplo, la mesa de negociación colectiva debió instalarse en el mes de marzo. Esta no se ha instalado hasta el mes de junio, dejando poquísimo tiempo para la discusión de puntos importantes que lamentablemente no se han llegado a buen acuerdo. Esperábamos que en la ley de presupuestos se contemplara algunos puntos importantes que no se ventilaron en la negociación colectiva y tampoco hemos sido escuchados. Hemos realizado jornadas de lucha en la que no perjudicamos las redes escolares y tampoco hemos recibido respuesta. Entonces, ante la ausencia de la falta de voluntad política del gobierno de incrementar el presupuesto al 6% del PBI, a pesar que está consagrado en la ley, en el acuerdo nacional, no se ha querido obviamente ejecutar ese mandato y se está al 4.1%, menos que el presupuesto que dejó Vizcarra, lo cual demuestra que al presidente Castillo no le interesa, lo cual demuestra que no hay intencionalidad para cerrar la brecha de infraestructura. No se garantizan los incrementos a los auxiliares de educación, que están reclamando un incremento de 800 soles, 400 por este año y 400 soles por el próximo año. Tampoco se ha garantizado la promesa electoral de una unidad impositiva tributaria. Para eso se requeriría asegurar 600 soles en un solo tramo a partir del próximo año, y no como lo está proponiendo el Ejecutivo. Las promotoras de PRONOI vienen ganando la suma denigrante de 500 soles, menos que un sueldo mínimo vital. Nuestros cesantes y jubilados, lo propio, ganan 415 soles. En fin, una serie de circunstancias que nos obligan a tomar esta determinación, como por ejemplo también no hay internet en las instituciones educativas, no se ha garantizado la alimentación en los colegios de jornada escolar completa. Hay incremento del bullying a nivel nacional, que es de conocimiento público, por la negligencia del ministro de no contratar psicólogos, que estaba aprobado como una política de Estado. Entonces todo esto nos conlleva a iniciar mañana esta huelga de hambre, pues, y esperamos el respaldo de las diversas instituciones democráticas del país. Ahora, profesor Villena, para que tengan en contexto conocimiento nuestros oyentes y televidentes, estos acuerdos que ustedes precisan que son incumplidos, ustedes suscribieron ya con el gobierno, ¿no? Algunos puntos. ¿Cuántos acuerdos en total son a los que llegaron y están incumpliendo precisamente después de llegar a esta situación? Bueno, realmente en la práctica solamente hay 24 acuerdos. 24 acuerdos. Pero realmente los más importantes son los que no se han querido obviamente abordar. Uh-huh. El tema del presupuesto. Y estos, profesor, y estos acuerdos fueron suscritos el pasado 15 de julio, ¿no? Efectivamente, dentro de ellos se ha garantizado algunos parcialmente. Por ejemplo, las plazas para nombramiento a nivel nacional suman 57.000 y el acuerdo fue 87.000 plazas. Para eso inclusive hay una ley en la que se ha aprobado en el Congreso que se convertían las plazas eventuales en orgánicas, y aún así no se han convocado. Esperamos una respuesta del ministro de Educación. ¿Qué pasó? A pesar que el señor presidente hizo su show en Palacio de Gobierno con los maestros, y en las que se les garantizó también que iban a ser 87.000 plazas, pero eso no se ha cumplido en la práctica. Entonces hay acuerdos que no se están cumpliendo y que precisamente tendremos que tomar una determinación en estos días para obviamente exigirlos también en el cumplimiento de nuestra jornada de lucha, dentro de nuestra huelga nacional de hambre. Ahora, profesor, esto no significa
porque hay preocupación también de padres de familia que se van a dejar de dictar clases. Solamente se está comenzando con esta medida de fuerza de la huelga de hambre y movilizaciones seguramente que se van a dar en el interior del país. Efectivamente, irresponsablemente el ministro de Educación conminó a que realizáramos una huelga. Obviamente nosotros somos conscientes que venimos de 2 años de pandemia y que nuestros alumnos necesitan recuperar aprendizajes. Entonces, lo que se ha indicado mediante la directiva del Comité Ejecutivo Nacional es que los dirigentes que tenemos licencia sindical somos los que vamos a ejecutar esta huelga de hambre. Ya nosotros nos encontramos en la ciudad de Lima, estamos concurriendo, trasladándonos en breve al local del SUTE en Camaná, 550, para pasar los exámenes médicos de rigor que exige Defensoría del Pueblo, y estaremos obviamente aptos para iniciar esta huelga de hambre el día de mañana, ¿no? Y va a ser entonces en el local principal que está ubicado en el centro de Lima, ¿no? Sí, efectivamente vamos a hacer nuestro local, porque conociendo la serie de amenazas que está habiendo a nivel nacional contra los dirigentes que están siendo agredidos, es probable que venga desde el propio servicio de inteligencia manejado por el gobierno. Han agredido al compañero Pedro Torres, secretario regional de Puno, hace unas semanas. Acaban de agredir al compañero Sigibredo, secretario regional de Tumbes. Acaban de dejar una carta amenazadora a la compañera Rosana, secretaria regional de Tacna, y así están actuando. Entonces, para garantizar nuestra propia vida, a pesar que vamos a estar en huelga de hambre, lo más seguro para nosotros es iniciar nuestra huelga en nuestro local sindical. No confiamos en el Estado. Ahora, continúan estas pretensiones del gobierno, pues, de querer dividir al magisterio y pretender tomar la derrama magisterial aún. Bueno, efectivamente, y con eso demuestra que nunca le interesó la educación, porque en la política del Estado del Acuerdo Nacional estaba aprobado diversas acciones que no se han ejecutado. Aún así, el Estado declaró en emergencia la educación y no se ha hecho nada. Se tenía que readecuar, por ejemplo, el diseño curricular y no se ha hecho. Entonces, hay una serie de demostraciones de parte del presidente, siendo docente, supuestamente sindicalista, que demuestran que lo que hizo fue utilizar en la huelga del 2017 al magisterio y seguir utilizando a ciertos sectores del magisterio ahora en Palacio, simplemente como un colchón político, como un colchón social. Pero la mayoría del magisterio ya se ha dado cuenta de ello y obviamente está totalmente indignado porque teniendo un presidente docente, se sobreentiende que tenía que haber garantizado por lo menos el presupuesto al 6% del PBI para que con ello se garanticen una serie de acciones que se requieren para tener una buena educación, infraestructura, mobiliario, alimentación escolar, internet, etcétera, ¿no? Ahora, es muy importante para que se cumplan también todos estos presupuestos ya por parte del Congreso de la República, poder de alguna manera intervenir para la aprobación del presupuesto general de la República para el año 2023 en el sector educativo. Bueno, ya intervino cuando el SUTE propuso en el Congreso anterior de que se aprobara el 6% del PBI. Lo único que ha debido de hacer el presidente es ejecutarlo. Obviamente, que ahora, estando en discusión la ley de presupuesto en el Congreso, esperemos que el Congreso le rectifique, pues, que garantice el 6% del PBI. No estamos solicitando la propuesta demagógica que hiciera Castillo al 10%, sabemos que eso es irrealizable e imposible, pero por lo menos para cerrar la brecha de infraestructura que crece año tras año, necesitamos garantizar un presupuesto a ese porcentaje para que obviamente se puedan construir instituciones educativas de acorde a lo que estamos en este momento, ¿no? Desarrollar un diseño curricular que permita generar ciencia, tecnología que no se está haciendo, en fin. Hay una serie de situaciones que esperemos que en todo caso, volviendo al tema del presupuesto, el Congreso le pueda rectificar y pueda garantizar los incrementos de sueldos que se había comprometido Castillo, ¿no? ¿Cómo es posible que un auxiliar esté ganando 1.000 soles, con una promotora de Pronoín 500 soles y los cesantes y jubilados 400 pesos? Eso es denigrante y bueno, ahí demuestra Castillo que se olvidó de quienes lo pusieron ahí, ¿no? Y finalmente, profesor, aparte de este inicio de esta huelga de hambre, en el interior del país, en otras zonas, ¿se van a realizar algún tipo de movilizaciones, marchas? Bueno, primero manifestar que estando con un gobierno supuestamente democrático que respete el Estado de Derecho, la libertad sindical, obviamente no se debió llegar a este extremo y el Estado debió haber intervenido para que no se llegue a este extremo. Pero obviamente estamos ante un gobierno insensible, ante un gobierno que tiene una ideología totalmente cerrada, desfasada, y obviamente ante esta situación se han conformado comités
regionales de lucha, en la que a la par que se inicia la huelga de hambre en la ciudad de Lima, va a haber vigilias, movilizaciones a nivel nacional. Entonces, ojalá que este gobierno pues no sea tan insensible y las diversas instituciones como Defensoría del Pueblo, Congreso de la República y otras se solidaricen con nuestra medida y busquen una solución lo más pronto, ¿no? ¿A qué hora se está iniciando ya esta medida oficialmente el día de mañana, profesor? Bueno, al mediodía tenemos una conferencia de prensa y inmediatamente después de esta conferencia de prensa iniciaremos nuestra huelga de hambre aproximadamente a partir de las 3 de la tarde. Bien, vamos a estar atentos nosotros aquí en RCR. Muchas gracias, profesor Jaime Villena, secretario general del Subte Regional Arequipa, por este contacto con RCR. Muy amable. No, muchísimas gracias y siempre a su disposición. Muy buenas tardes. Hemos estado con el profesor Jaime Villena, secretario general del Subte Regional. La red que comunica y une al Perú.